Amén, amén, amén. La gloria sea para el Todopoderoso y en medio de estas alabanzas el Espíritu se goza, se mueve y los cielos se abren para recibir nuestra alabanza. Qué tiempo tan sublime. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Estamos en este tiempo especial en donde seguimos celebrando las fiestas solemnes. Este tiempo especial donde Jehová, Dios Todopoderoso, instituyó para tener reuniones solemnes con su pueblo, en donde el pueblo tenía que subir en diferentes fechas, épocas, fiestas a Jerusalén y a rendir culto en estos días. Estamos en el conteo de Homer, estamos por cumplir los 50 días, los 49 más un día. ¿Y qué se celebra ahí? Estamos por celebrar Shavuot, celebrar Pentecostés, lo que conocemos como Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Lo hemos estado estudiando en estos días y seguiremos estudiando a profundidad lo que el Señor sigue hablando a nosotros. En el libro de Hechos, el capítulo 2, hay unos versículos que voy a leer por referencia. Hechos capítulo 2, los primeros versículos vamos a leerlos como referencia de lo que el Señor quiere hablar en esta noche para nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar para que la palabra sea el sustento de esta noche y nuestros corazones receptivos. Señor de gloria, te damos gracias por la palabra, por tenerla entre nosotros, Señor, y ser el sustento de nuestras vidas, ser el manual de vida, Señor. Gracias por tenernos en cuenta, por darnos abundantemente. Te pido que en esta noche prepares nuestro corazón, Señor, para recibir la profundidad. Queremos entrar a la profundidad de la palabra y entender al Señor de una forma histórica, arqueológica, geográfica, pero sobre todo espiritual, lo que tú tienes a través de la cultura y de la palabra, del lenguaje. Llénanos, Señor, abundantemente en esta noche. Bendice la palabra, Señor. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los primeros versículos de Hechos 2 nos dice de esta manera en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Esto lo hemos estudiado varias veces y esta unión de palabras, de estos significados, hace mucho sentido en el entendimiento de lo que nos está hablando y lo que nos va a estar expresando la palabra. Y el mensaje de esta noche hablando del templo del Espíritu. Es así el título del mensaje de esta noche desde el escritorio pastoral, el templo del Espíritu. Mas, sin embargo, quiero subrayar antes de entrar más profundamente estos dos conceptos, estas dos palabras, unánimes, juntos. Juntos reconocemos que estamos en una misma área, varias personas, estamos juntos, vamos juntos a tal lugar y eso entendemos que son un grupo de personas que se mueven en una misma dirección o que están en un mismo lugar, juntos. Si estuvieran separados, no sería juntos, estaríamos, hay varias personas en este lugar, pero no estamos juntos. Cuando estamos juntos es cuando hay una unificación presente. Ahora, regresando al concepto anterior, dice unánimes. Eso no tiene que ver solamente con lo físico, tiene que ver con la ideología, estar en un mismo sentir, pensar de la misma manera, tener afinidad y eso a eso se refería. Estábamos pensando, sintiendo de la misma manera juntos. Si lo puedo poner en mis propias palabras y de una forma más cotidiana, diría yo, estábamos en un mismo sentir juntos. Hay más profundidad en medio del concepto unánimes, que unánime quiere decir uno o muchos en uno, en un mismo sentir, en un mismo deseo,
Orando, cuando estamos orando, clamando, intercediendo, estamos unidos varios personas en un mismo sentir, unánimes. Proviene de uno solo, de varios unidos en un mismo sentir. Lo que dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban no solamente juntos, unánimes, sino donde estaban sentados. Estaban compartiendo, estaban conviviendo de la unificación de ellos, y el Espíritu vino de repente como un viento recio que soplaba. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Estos 3 versículos, el principio del cuarto, nos hablan de la profundidad de lo que sucedió después de que Jesús se fue a preparar morada. Instrucciones anteriores, cuando Jesús tuvo que irse, días anteriores, dijo: es necesario que yo me vaya. Y había un reclamo, una postura de por qué vamos a quedarnos solos, qué va a suceder, qué vamos a llevar a cabo nosotros. Y había un temor, había un miedo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por haber seguido a Jesús, por ir en contra de los levitas, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Entonces temían por sus vidas de perderla, por no solamente ser un seguidor de Jesucristo, sino tener que proclamar esas mismas verdades que habían sido edificadas en ellos con el propósito de ser expandidas, expresadas. Cuando ellos reciben al Espíritu Santo, viene el entendimiento formativo de por qué Jesús tuvo que haberse ido. Y cuando Jesús se fue, se los dijo, pero no les dejó solos. A pesar del miedo, de la incertidumbre que va a pasar, ellos iban a tener una guianza muy similar a la que tenían con Jesús. Y les está diciendo: estaré con ustedes. Básicamente, la presencia del Espíritu Santo es una forma representativa de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, representando a un solo Dios. El Espíritu Santo se manifiesta, y entonces el que da guianza desde entonces hasta la fecha. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la palabra, el cuerpo nuestro es el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo. Hemos leído en el Antiguo Testamento la manera que Dios estableció con medidas, con detalles de materiales, el cómo llevar a cabo o cómo hacer un tabernáculo. El tabernáculo era para ir rendir culto donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Esta arca es donde estaba la presencia de Dios. Nadie le podía ver. Solo un sacerdote podía entrar al área específica para orar una vez al año. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraban los sacerdotes una vez al año a pedir por la purificación del pecado y las consecuencias del mismo por el pueblo. Ya sabemos que si el sacerdote no estaba completamente limpio, ahí mismo caía muerto, y otro tenía que entrar a orar. Si llovía, el Señor perdonaba y traía bendición sobreabundante en ese año. Si no llovía, había consecuencias de sequía por ese año, por la maldad del pueblo, por la falta de la rectitud de estar en un mismo sentir. Después ya no fue el tabernáculo, tiempo después se edificó el templo en Jerusalén, que fungía de la misma manera ir y llevar sacrificio y sacrificar un cordero sin mancha
para ser libre de pecados. Se escogía un animal sereno, manso, tranquilo, apacible, manejable, con cierta forma de rebeldía, pero hasta cierto punto manejable. Se podía llevar la manada de ovejas de un lado a otro. En este tiempo, cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, como lo leímos en Hechos 2, esa presencia cambia completamente nuestro ser y nuestra perspectiva. Porque ya no había que ir al templo. De hecho, ya no hay templo. El templo no está edificado para ir y hacer sacrificios como los judíos quieren. La cultura judía, la religión judía está esperando que sea edificado el tercer templo para llevar culto, sacrificio y purificación. No han entendido el sacrificio de Jesús y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Ya no es necesario ir al templo de Jerusalén, sino que al derramarse y al suceso tan importante de este tiempo, es donde podemos ver la manifestación y el movimiento del Espíritu Santo en consolación y en llamar la atención, en redarguir. Quiero que vayamos al libro de Corintios, la epístola de Corintios, primera epístola de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Esto es lo que va a dar la estructura y el sustento al mensaje del día de hoy, de lo que Dios quiere hablarnos directamente al corazón para ser transformados de acuerdo a su linda presencia. Versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Importante entender esta base. Todas las cosas me son lícitas, que son permitidas, mas no todas convienen. No todas son de conveniencia, aunque puedo hacerlas, pero todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto habla del dominio propio. Esto habla del entendimiento del Espíritu en nosotros. ¿Cuáles convienen? ¿Cuáles debemos hacer? ¿Cuáles debemos cumplir? ¿Cuál es la obediencia que tenemos que hacer y cuáles no? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, el Señor para el cuerpo. Y Dios, que le levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Cuidado con esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nos vamos a enfrascar y subrayar el mensaje basado en el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Mas el que fornica, y obviamente no solamente estábamos hablando de una conducta sexual,
Y aunque la escritura nos marca cuestiones sexuales, no nada más está hablando de ese punto de vista, sino también cómo nuestro corazón, nuestra mente es contaminado para manipular, para unirnos ideológicamente a filosofías que no convienen. Todo está en el aire, todo está abierto, hay puertas de diferentes formas, estemos en internet, podemos entrar a diferentes páginas, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. El hecho de yo elegir qué me conviene me dará un futuro amplio. Recuerden que el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y esto ya hemos hablado anteriormente, pero lo quiero graficar hoy a través de este ejemplo o de esta explicación que he dado anteriormente. Tenemos que ser conscientes que si nosotros vivimos como el mundo lo ha marcado, en cuerpo, alma y espíritu, estamos viviendo única y exclusivamente en lo físico. Estamos viviendo única y exclusivamente en lo que la ciencia, la filosofía de este tiempo piensa, manipula, camina. Porque lo que percibimos cargamos a nuestra alma y entonces espiritualmente hacemos cosas que no convienen, fornicamos, cambiamos, ensuciamos el proceder de nuestra vida en lo que viene por delante. Cuando somos entendidos en el Espíritu, y de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, la jerarquía cambia completamente siendo los mismos conceptos y las mismas palabras, pero hablando de espíritu, alma y cuerpo. Y si el versículo 17 lo estoy entendiendo correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. El Espíritu Santo se derramó, lo leímos en Hecho 2. Se derramó para con la humanidad. Empezó en este lugar donde se repartieron lenguas y empezaron a hablar en lenguas humanas, en donde venían personas de diferentes etnias, lugares, culturas, y empezaron a hablar en lenguas que nunca habían hablado y las personas que entendían esa lengua comprendían completamente lo que se estaba diciendo. Y entonces era una edificación en un mensaje espiritual basado en una lengua terrenal. Cuando nos unimos realmente al Espíritu, como lo dice el versículo 17 de Primera de Corintios 6, esto está hablando más profundamente o está hablando de una profundidad que pocas veces captamos. Esta unificación proviene de adentro, ¿ok? La palabra nos dice que seremos transformados de adentro para afuera, en donde el corazón necesita ser sanado, purificado, santificado, para actuar de una forma diferente. Tan es así que la palabra nos habla que de lo que hay de vacío o de demasía en el corazón, de la abundancia del corazón, expresamos, habla nuestra boca, acciona nuestro cuerpo, define en una decisión si hacer o no hacer. Esto debido a que estamos en el espíritu. Cuando estamos en el espíritu tenemos discernimiento, entendimiento espiritual. Este discernimiento nos lleva a captar lo que proviene del espíritu. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Cuando nosotros oramos y tenemos un contacto y preguntamos al Espíritu que mora en nosotros, Espíritu, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, estás en mí. Si es que Él no ya llamó la atención antes y nosotros no percibimos o nos dimos cuenta. Porque el Espíritu Santo, cuando estamos a punto de cometer algo incorrecto, Él nos conoce incluso antes de que expresemos las ideas que nacen en la mente. Él ya conoce perfectamente lo que estamos mecanizando, mentalizando, las ideas que se están viniendo para poder llevar a cabo un acto, una actitud. Entonces el Espíritu Santo redarguye, llama la atención, decir, cuidado, eso no es correcto, lo puedes hacer, pero no te conviene. Acabamos de leer en el versículo 13 que no todo conviene. Versículo 12, mas no todas las cosas convienen.
El convenir o el que sea de conveniencia depende de que el Espíritu Santo redarguya. Cuando yo estoy en el mismo sentir espiritualmente, cuando llevo a cabo lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, estoy mi espíritu primero, después mi alma y por último mi cuerpo. Cuando recibo la revelación, la instrucción, la palabra en el espíritu, del Espíritu Santo hacia mi espíritu, reacciona con benignidad, con gracia, con favor, con alegría, con apertura mental para recibir lo que proviene de Él. De esta manera puedo tener un dominio propio y un discernimiento que proviene del Espíritu. Cuando tenemos que llevar a cabo una decisión y no hay discernimiento, si no hay contagio exterior del mundo, entonces empiezas a alimentarse las ideas negativamente. ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si experimento? Y empiezo a ser tentado y entonces empiezo yo a desenvolver la tentación para cometer el pecado, porque se está llenando mi corazón de negligencia, negatividad, y entonces al final termino decidiendo o haciendo algo que no conviene. Pero cuando estoy en el espíritu me llama la atención, me redarguye, me cuida, me consuela y me da la pausa para que yo venga a tomarlo en cuenta y a orar al Padre en el nombre de Jesús para pedir la dirección de lo que debo hacer. Y en la revelación del Espíritu, Él me dará el camino, o el decir espera, o avanza, o para. Sí, no y espera. Esas son las respuestas de las cuales nos da el Espíritu Santo. Cuando esto es gráfico, entendido, entonces podemos caminar correctamente y las decisiones o las acciones que llevemos de acuerdo a las decisiones no solamente serán correctas, sino habrá fruto y no consecuencia. Cuando caminamos en la carne y manipulamos lo espiritual, hay consecuencias. Cuando caminamos de acuerdo al espíritu, la la benignidad que proviene de Él, el resultado, el fruto, es que nuestra alma será liberada de las cosas que fue contaminada anteriormente en el mundo. Cuando esto sucede, ¿qué sucede con el cuerpo? El cuerpo está siendo preparado a través del espíritu. Entonces, ya a través de la instrucción, de la limpieza del alma, cuando llegamos al cuerpo, el cuerpo está completamente receptivo a decir, sí, entendido. Es correcto. No voy a cometer pecado, no voy a fornicar, no voy a ensuciar mi mente y entonces voy a caminar en libertad. Y entonces es mucho más fácil. El cuerpo, la mente, el corazón están predispuestos a hacer su voluntad porque el espíritu ya conectó con mi espíritu y entonces recibo la revelación que proviene del Espíritu Santo en una relación espiritual. Ahora, ¿qué sucede? La palabra nos dice, ¿o no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu? Primera de Corintios lo dice también en el capítulo 6. ¿O no sabéis que son templo del Espíritu? En el versículo 19 nos dice de esta manera, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros y que no son de ustedes? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, porque habéis sido comprado por precio. Versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué estaba hablando? ¿Que no se estaba diciendo? Pues que estaba yo plasmando de Primera de Tesalonicenses 5:23, cuerpo, alma y espíritu del mundo, convertido a través de la escritura en espíritu, alma y cuerpo. Porque no habéis sido comprado, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en el espíritu, los cuales son de Dios.
Esta jerarquía y el entendimiento de eso nos hace poder fluir de una forma espiritual en donde no, la carne, la mente, el corazón no va a tener que luchar con las cosas del mundo. Sí, es que debo no hacerlo, pero me llama la atención. Y al final, lo más seguro es que si nosotros empezamos a anidar una tentación, a arrullarla, a contemplarla, a alimentarla, lo más seguro es que terminemos cometiendo pecado y tengamos consecuencia para nuestra vida y las vidas de nuestra familia, de nuestros hijos, de generaciones que vienen por detrás. Somos líderes, sobre todo los hombres, varones escogidos por Dios, donde nuestro primer ministerio tiene que ser los que vienen detrás de nosotros. Y si el Espíritu está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros nos alimentamos de la carne y alimentamos las tentaciones, vamos a caer y vamos a tener consecuencias. Cuando somos alimentados del Espíritu, hay una fluidez, un crecimiento en donde estoy presto a decir esto no me conviene, esto no lo acepto, esto no lo llevo a cabo y cancelo. Cuando la tentación llega a nosotros y a través de esta capacitación del espíritu al mi cuerpo somos capaces de tener la integridad plena, nosotros vamos a decir inmediatamente no me conviene, me salgo de esto y no pienso más en ello. Cuando la carne me conquista en cuerpo, alma y espíritu, entonces sucede todo lo contrario. Quiero hablar de un ejemplo entre el Espíritu de Dios en mí. La palabra me dice que mora en mí. Desafortunadamente, el ser humano es testarudo, es pecador y se deja llevar por cosas que llaman la atención. Luces, anuncios, circunstancias o situaciones que atraen nuestra mente o nuestra vista y la mente y nos deja llevar y nos deja ir. En muchas ocasiones, estando el espíritu en nosotros, no lo tomamos en cuenta y nos dejamos ir por la carne y perdemos la conexión con el espíritu, aún estando el espíritu en nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos dejado de lado al espíritu, aún estando el espíritu ahí. Hemos pasado por su lado y ni le hemos tomado en cuenta. Es más, hemos volteado al otro lado para que no nos vea, cuando Él ve todo. Él conoce los pensamientos, las acciones, las actitudes, todo de nosotros. Pero nosotros pretendemos hacerlo a un lado. Ahora yo pregunto, como una idea retórica, ¿qué pasaría si el Espíritu no estuviera en mí? Si el Espíritu Santo yo lo estuviera haciendo a un lado y sacándole de mi vida para poder manejar. ¿Qué sería yo? Un ente sin beneficio. Estaría muerto en vida, porque estaría faltando el Espíritu que me da la dirección, que redarguye, que me cubre, que me consuela. Gracias a Dios que lo tenemos, pero como idea estoy planteando esta retórica para entender que qué sería de nosotros sin el Espíritu. Estaríamos completamente perdidos y cometeríamos error tras error, tras error, tras error. Dios mandó a su Hijo, a su unigénito, a su único Hijo, a morir por nosotros, sabiendo que la humanidad estaba tan perdida que cometía error tras error, tras error, tras error. Y vino a pagar el precio de las consecuencias del pecado en la cruz del Calvario. Lo dijo, lo estableció, Isaías lo había dicho, él expresó que no quedaría en una tumba, que él iba a morir y que iba a resucitar el tercer día, y así fue cumplido. Se presentó delante de los discípulos, siguió conversando con ellos, les dio dirección, partió a preparar morada, dejó al Consolador,
Y después vemos todas las cartas paulinas y las cartas, incluso en el libro de Hechos, el sermón de Pedro, capítulo 2 en adelante, de la forma que fueron embestidos, protegidos, cubiertos del Espíritu Santo, en donde las habilidades, la postura, estaba a flor de piel y que había que seguir caminando hacia ello. El Espíritu que es fiel, que es verdadero, nos cubre de tal manera, nos toma de la mano de tal manera que cuando estamos agarrados de él difícilmente vamos a cometer un error que traiga consecuencias. Sí, puede ser, pero entonces nos estamos dejando llevar por la carne. Cuando estamos realmente en el Espíritu y nosotros, la palabra nos dice, no solo la fe que tenemos, porque la fe es ferviente, pero la convicción de lo que la palabra nos dice, que Él está en nosotros, que mora en nosotros, que actúa en nosotros, que está presente en nosotros, que nos cubre donde quiera que vamos, siempre y cuando le tomamos en cuenta. Y aún sigue cubriéndonos. Imagínense cuando le tomamos en cuenta. Decir, Señor, tengo que llevar a cabo esta clase, tengo que llevar a cabo este ministerio, o no sé qué hacer, Señor. Tengo que hacer una decisión y están estos factores y no sé qué hacer. Nuestro cuerpo no está vacío. Y sí, la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Porque en la unificación hay muchos beneficios. Estar unánimes, estar juntos. Pero la relación personal no la podemos cambiar por estar en un templo, en una iglesia, unánimes. Es importante estar unánimes juntos, pero no podemos cambiar o reemplazar la relación que tenemos con el Espíritu en privado, en nuestro hogar, en el lugar donde hemos escogido para leer la Biblia, para ser redarguidos, para recibir el mensaje, para ser cubiertos, para recibir consolación. Eso es algo que tenemos que tener continuamente, diariamente. Difícilmente podría decirles cuánto tiempo. Hay veces que cuando uno se pone a leer la Biblia y empieza uno a estudiar y emana sabiduría de ella de tal manera que han pasado 3, 4, 5 horas después de que empezamos a leer la palabra. Cuando el Espíritu nos toca, es muy sabroso, muy deleitante estar alimentándonos y recibir y recibir y recibir. El Señor nos da abundantemente. No tiene limitaciones para con nosotros. Quien se limita en el tiempo somos nosotros. ¿Dónde están tus prioridades? Quisiera preguntarte sin que me contestes en esta noche. ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu vida? ¿Tus deseos? ¿Tus anhelos? ¿O has recibido la revelación del Espíritu que no te hiciste a ti mismo, que Dios te hizo, te formó y usó a tus padres como instrumento para que vinieras a la vida? Y que de esta manera se han desarrollado talentos y virtudes que hayas usado o no están en ti y otros que están por desarrollarse, que están por desenvolverse, para que tú sigas mostrándote en la identidad que fue dada por el Espíritu para con tu vida. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos porque estamos fuera del Espíritu. ¿Quieres hacer decisiones congruentes, correctas, con un dominio propio que proviene del Espíritu? Aliméntate de la palabra. Ten un tiempo devocional continuo, todos los días sin cesar. De día y de noche medita en la palabra, de día y de noche ora, ayuna, deja cosas que no son agradables ni correctas. Interrumpe tu tiempo de internet, de redes sociales y cámbialo por lee la palabra. Edifícate. Busquemos palabras en el hebreo, en el griego, de donde proviene la palabra, de las traducciones que se hicieron en esos lenguajes, y entenderemos de dónde proviene la palabra, la historia,
entenderemos mucho más el concepto que se vivía en ese tiempo y de esta manera seremos cautivados por el poder del Espíritu y se manifestará de una manera que tendrás vida nueva, vida abundante todos los días. No vivirás en muerte o no vivirás como muerto, sino vivirás alerta, contento, buscando la presencia del Espíritu Santo. Él está aquí, Él quiere abrazarte, quiere manifestarte, quiere darse completamente a ti. No tiene limitaciones y Él vino a morar en nosotros porque somos tan importantes que Él podría haber seguido estando en un templo y donde tuviéramos que ir. Sí, es importante ir, reunirnos, pero ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, en donde entre más lo tomes en cuenta, mayor edificación tendrás y menos errores cometerás. Y como tal, menos consecuencias, de las cuales estarás privado o privarás a tu familia de no llevarlas en cuenta. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dale la oportunidad al Espíritu que mora dentro de ti a manifestarse en este tiempo. Déjalo fluir, déjalo y háblale al Espíritu Santo que está dentro de ti. Dale las gracias por estar en ti. Dale las gracias por haberte escogido. Jehová te diseñó, te formó y ahora el Espíritu Santo está dentro de ti consolándote, abrazándote, protegiéndote. Y en este momento de reconocimiento en donde tú eres consciente que vive en ti, que mora en ti, que no tienes que hacer las decisiones solos. ¿Cuántas personas han dicho es que estoy solo, estoy sola? No estás solo, no estás sola. El Espíritu de Dios que mora en ti está constantemente contigo. No tienes que salir, hacer una cita, tomar transporte. Él está en ti. Solamente tienes que tomar un tiempo a solas y preguntarle, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo caminar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Lo de hago, no lo hago, decido, no decido. Y Él te dará las pautas. Y si te sientes perdido aún, pídele que te dé comprobación y Él confirmará lo que quiere que tú lleves a cabo. Te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Sí, sí, reconoce lo que Él está haciendo. Te está abrazando, te está protegiendo. Ese escalofrío que sientes, no abras tus ojos, no proviene de nada malo. Es rico sentir al Espíritu, cómo se enchina la piel, reconociendo lo que está dentro de nosotros y la cobertura que tiene, la protección, la benignidad clara para protegernos, para cuidarnos, para exaltar nuestra cabeza, levantar nuestra cabeza que se ha caído por pena, por temor, por vergüenza. Señor, está en nosotros quitando la vergüenza y restaurándote para que seas el hombre, la mujer que Él edificó. La gloria para ti, Rey de reyes y Señor de señores, y gracias por este tiempo entre cada uno de nosotros, por estarte manifestando, Señor, por tu palabra, por el mensaje, por lo que eres y por lo que das. Tu plenitud se siente y podemos respirar, Señor, soltando lo que no conviene. Cuando tu luz entra, la oscuridad sale, huye, y no hay manera de tener una combinación. Tu luz es incandescente, viva, eficaz, y nos hace ver cosas que no podríamos ver antes. La gloria para ti, Padre, en este tiempo en donde nuestros ojos están abriendo cada día más
en donde el sustento de vida, Señor, es mucho más evidente, eficaz. Y sé que nos darás talento, Señor, en donde podamos abrir la boca con seguridad, transmitiendo de tu amor a otros. La gloria para ti, Señor. La gloria para ti. Gracias, alabanza y adoración, Señor, en el nombre de Jesús para ti. Gracias. Siga con sus ojos cerrados. Siga clamando al Señor. Vamos a poner una alabanza y usted siga con sus ojos cerrados. Siga, que el Espíritu le siga ministrando. Y al final haremos una oración final. Adelante.